La Navidad de 2002 debió haber sido una de las ocasiones más felices para Laci Peterson, su esposo Scott y los familiares más cercanos de la pareja. Después de todo, Laci tenía más de 7 meses de embarazo. No faltaba mucho para que finalmente conocieran al hijo que estaban emocionados de traer al mundo. Pero entonces ocurrió una tragedia. Laci, con un embarazo muy avanzado, desapareció, y lo que se descubrió durante la investigación destrozó a la familia y dividió al país. Laci Peterson, de 27 años, fue vista por última vez por su hermana Amy el 23 de diciembre de 2002 a las 5:45 de la tarde, cuando ella y su esposo, Scott, de 30 años, entraron al salón donde trabajaba Amy para que Scott se cortara el cabello como lo hacía cada mes. Por lo que dicen todos, nada parecía estar mal entre la pareja. Se conocieron en un restaurante mientras ambos aún estudiaban en la universidad y después de 2 años de noviazgo se mudaron juntos. Pasó otro año antes de que se casaran y decidieron establecerse en la ciudad natal de Laci, Modesto, California, en el año 2000. En ese momento, Laci comenzó a trabajar como maestra suplente, mientras Scott trabajaba como vendedor de fertilizantes. Juntos, tenían buenos ingresos y pudieron comprar una casa de 3 habitaciones mientras comenzaban a planear formar una familia. En 2002, Laci quedó embarazada y para diciembre de ese año tenía 7 meses y medio de embarazo. La pareja planeaba nombrar a su hijo Connor. Más tarde esa noche, varias horas después del corte de cabello de Scott, Laci estaba en casa. Habló con su madre, Sharon, por teléfono alrededor de las 8:30 p.m. Esta fue la última vez que alguien, aparte de Scott, habló con la joven de 27 años. Según Scott, la última vez que vio a su esposa fue a las 9:30 de la mañana del 24 de diciembre. Él salía de la casa para ir a pescar al puerto deportivo de Berkeley a unas 90 millas de distancia, mientras Laci disfrutaba de uno de sus pasatiempos favoritos, ver un programa de televisión de Martha Stewart. Según los informes, ella planeaba pasar la mañana horneando galletas, trapeando los pisos y paseando al perro de la familia, Mackenzie, a las 10:18 a.m. Menos de una hora después de que Scott vio por última vez a su esposa, un vecino encontró a Mackenzie afuera de la casa. Devolvieron al Golden Retriever al jardín trasero de la familia, mientras que otro vecino recordó haber visto a Mackenzie a las 10:45 a.m., mientras jugaba con su propio cachorro. Un tercer informe, contradictorio, provino del Modesto Bee, un periódico local que informó que un vecino no identificado encontró al perro con una correa llena de lodo deambulando por el vecindario. Ella devolvió al animal al jardín trasero, pero no estaba prestando suficiente atención como para notar si había algo fuera de lo normal dentro. Mientras aún estaba pescando, Scott llamó a su esposa y le dejó un mensaje. Dijo: «Hola hermosa, son las 2:15, estoy saliendo de Berkeley». Cuando llegó a casa poco tiempo después, notó que el auto de Laci todavía estaba en la entrada, aunque la casa estaba vacía. Aún así, no se alarmó, y más tarde recordaría haber encontrado a Mackenzie en el jardín trasero. Posteriormente, se fue a bañar y lavó su ropa antes de, supuestamente, ir a la casa de un vecino y preguntar si habían visto a su esposa. El vecino, así como su cónyuge, testificarían más tarde que escucharon a Scott decir que había estado jugando golf ese día y que había intentado llamarla. De manera similar, un familiar testificó después que él les dijo a todos que había ido a jugar golf mientras estaban en una reunión familiar esa noche. La hermana de Laci también recordó que él mencionó sus planes de jugar golf en Nochebuena mientras la pareja estaba en el salón el día anterior. Laci fue reportada como desaparecida justo antes de las 6 p.m., cuando tanto Scott como su padrastro llamaron a la policía. Scott había llamado a la madre de Laci un poco antes para preguntar si estaban juntas, y fue entonces cuando Sharon se enteró de que su hija estaba desaparecida. Al llegar a la casa de los Peterson, los detectives supieron por Scott que él había salido a pescar esa mañana en la marina de Berkeley. La búsqueda inicial en su casa de Modesto no encontró nada sospechoso. En cambio, encontraron la mayoría de las pertenencias de Laci, incluyendo sus llaves, bolso, gafas de sol y cartera. Al dejar estos objetos importantes, había indicios de que no se fue voluntariamente.
y considerando que tenía fecha de parto para principios de febrero, los investigadores teorizaron que habría sido difícil para ella llegar lejos sin su auto, así que se organizó un grupo de búsqueda a la mañana siguiente. Más de 900 personas, incluyendo familiares, amigos, vecinos y voluntarios, ayudaron a buscar a Lacey al día siguiente. Repartieron volantes de búsqueda y los colocaron en las ventanas de las tiendas y en los tablones de anuncios comunitarios, con la esperanza de que alguien viera su fotografía y la reconociera. Pero hubo pocas pistas nuevas en los primeros días de la investigación. Durante una conferencia de prensa, la policía declaró que no creían que Lacey se fuera sin notificar a su familia y describieron su desaparición repentina como algo fuera de lo común. A medida que pasaban los días, se realizó una búsqueda exhaustiva en las áreas cercanas y cuerpos de agua, y su familia ofreció una recompensa de $25,000 por información que llevara al regreso seguro de Lacey. Esta recompensa más tarde se aumentó a $250,000 y luego a $500,000. Los investigadores originales del caso recordaron que desde muy temprano sintieron que algo no estaba bien, afirmando que desde el principio sospecharon de un acto criminal. El detective John Weller le dijo a ABC News en 2017 que se volvió sospechoso de Scott apenas unos días después de iniciar la investigación, recordando: "Sospeché de Scott desde la primera vez que lo conocí. No significaba que él lo hubiera hecho, pero me desconcertó un poco su actitud tranquila, fría y su falta de preguntas. Él no preguntaba: ¿me van a llamar? ¿Me puede dar una de sus tarjetas? ¿Qué están haciendo ahora?". Describió el comportamiento de Scott como una extraña combinación de cortesía y arrogancia, distante con indiferencia e impacientemente irritable. Simplemente no parecía un hombre que estuviera destrozado o siquiera muy perturbado por la desaparición y posible muerte de su esposa. Los investigadores afirmaron que intentaron poner a prueba a Scott, dándole oportunidades para ser sincero y honesto, la mayoría de las cuales no aprovechó. Notaron que se negó a tomar cualquier prueba de polígrafo, rara vez hacía preguntas sobre el progreso de la investigación y que tenía lo que ellos describieron como prioridades extrañas. Un detective en 2005 le dijo a la gente que sus principales preocupaciones no eran Lacey. Sus principales preocupaciones eran que la puerta de su auto golpeara la otra puerta de su auto en la entrada, o que yo tomara una foto de ese bote en su taller, o conseguir un recibo de la pantufla rosa y los lentes de sol que la gente del perro rastreador usó para el olor de Lacey. También notaron que estaba usando los cebos equivocados para el tipo de pez que quería atrapar y que los peces que buscaba, los esturiones, no estaban en temporada en ese momento. Luego, 6 días después de que Lacey desapareciera, el 30 de diciembre, una mujer llamada Amber Frey se presentó diciendo ser la novia de Scott. Ella le dijo a los investigadores que el 20 de noviembre una amiga en común le presentó a Scott y él le dijo que era soltero. Agregó que unas semanas después de que se conocieron, el 9 de diciembre, él le dijo que era viudo y que esa sería su primera Navidad sin su esposa. Con esta información en sus manos, la policía creó una nueva teoría de que Scott había planeado matar a su esposa y que su plan había empezado a tomar forma varias semanas antes de que ella desapareciera. Para intentar captar una confesión en una grabación, los detectives posteriormente le proporcionaron a Amber un dispositivo de grabación que pudiera usar de manera encubierta durante sus conversaciones con el hombre de 30 años. La existencia de Amber y su relación con Scott se mantuvo bien oculta durante varias semanas después de esto. La familia de Lacey no se enteró de la aventura hasta el 15 de enero. Al enterarse, su madre, Sharon, declaró que creía que Scott había matado a su hija. Al día siguiente, el hermano de Lacey habló con Scott por teléfono, donde él confesó haber tenido una aventura extramarital. Mucho después, durante el juicio, los fiscales alegarían que Amber no fue la primera mujer con la que tuvo una aventura y que su primera relación extramarital ocurrió poco después de que la pareja se casara en 1997. Pero lo peor aún estaba por venir para la familia de Lacey. El 13 de abril de 2000, 3 meses después de la desaparición de Lacey, los restos de un feto masculino fueron descubiertos por una pareja que paseaba a su perro a lo largo de la orilla de la bahía de San Francisco en el Parque Regional Costero de Point Isabel en Richmond. Un día después, un corredor vio un torso humano aproximadamente a 1 milla del lugar donde se recuperó el feto. El 18 de abril se confirmó que los restos pertenecían a Lacey y a su hijo no nacido, Connor. Los resultados de la autopsia se hicieron públicos por una fuente anónima, revelando que un trozo de cuerda de nylon estaba enrollado alrededor del cuerpo de Connor y que presentaba descomposición leve y mutilaciones en su lado derecho. Sin embargo, no se pudo determinar cómo la cuerda se había enrollado alrededor del cuerpo ni cómo ocurrieron las mutilaciones. Se concluyó que había muerto en el útero,
y que su cuerpo fue expulsado del de Lacey durante la descomposición. Tanto él como los órganos internos de Lacey fueron arrastrados fuera de su cadáver por el agua de mar. Mientras tanto, a Lacey le faltaba la mayoría de sus extremidades, así como la cabeza, debido a la descomposición y no a un desmembramiento. Ninguna de estas partes ha sido recuperada. Ella había sufrido 2 costillas fracturadas y 2 huesos del cuello fracturados, pero el patólogo no pudo determinar concretamente si esto ocurrió antes o después de la muerte, ni pudo determinar la fecha de su fallecimiento. Con las identidades confirmadas, los investigadores reclasificaron la investigación como homicidio y comenzaron a tratar a Scott como su principal sospechoso. Un registro de su bote de pesca, comprado 2 semanas antes de la desaparición de Lacey, reveló cabellos de Lacey envueltos en uno de sus alicates, así como un ancla de concreto hecha en casa. Un examen más detallado del almacén de Scott descubrió polvo de cemento, 5 marcas circulares que coincidían con la forma y el tamaño de la cubeta utilizada para hacer el ancla, un mazo y un recogedor, todos cubiertos de polvo de cemento. Los fiscales alegaron que Scott había hecho 5 anclas y usó 4 para hundir el cuerpo de su esposa en la bahía de San Francisco. Aunque se buscó en la bahía, las anclas nunca fueron recuperadas. Detectives. Scott intentaría huir a México después de que se descubriera que había salido de la ciudad hacia San Diego, supuestamente para quedarse con su familia. Las autoridades aumentaron la vigilancia sobre él y monitorearon sus conversaciones telefónicas. Se sabía que había cambiado de vehículo en algún momento desde que salió de la ciudad. Scott fue arrestado el 18 de abril mientras jugaba golf con su hermano y su padre. Los investigadores descubrieron que se había teñido el cabello de rubio y se había dejado crecer la barba, y que su vehículo estaba lleno de pertenencias, incluyendo varios cambios de ropa, equipo de campamento y supervivencia en la naturaleza, y un suministro de Viagra, además de casi $15,000 en efectivo, 4 teléfonos celulares y 2 licencias de conducir, una de las cuales era de su hermano. Su padre afirmó que estaba viviendo en el auto para evitar el acoso de los medios. Scott fue a juicio en junio de 2004. Su defensa declaró que la policía se apresuró a juzgar, observando que desacreditaron la afirmación de Scott de que dejó a su esposa viendo un programa de Martha Stewart sobre merengues, porque ningún segmento así se había transmitido esa mañana, pero la defensa pudo mostrar el episodio de esa mañana y de hecho incluía una sección sobre cómo hacer merengue. La defensa también señaló la falta de pruebas forenses por parte de la fiscalía y destacó la incapacidad de los investigadores para recuperar los supuestos anclas de concreto. Mientras tanto, la fiscalía alegó que Scott estaba cansado del matrimonio y deseaba continuar su aventura con Amber Frey. También afirmaron que él sentía una presión creciente ante la idea de ser padre y que además estaba enfrentando dificultades financieras cada vez mayores. Acusaron a Scott de estrangular a Lacey hasta matarla antes de deshacerse de su cuerpo en la bahía de San Francisco, hundiéndola con anclas caseras que estaban atadas a cada uno de sus tobillos y muñecas. Los testigos de la fiscalía señalaron la actitud distante y reservada de Scott durante la investigación, observando que nunca mostró ninguna emoción por su esposa desaparecida ni por su bebé no nacido. Sharon testificó que mientras buscaba a su hija en el parque East La Loma, vio a Scott, pero él no respondió cuando ella lo llamó por su nombre. También faltó a una vigilia con velas. Otros testigos declararon que Scott les había dicho que planeaba jugar golf ese día, no ir a pescar. Otro testigo de la fiscalía fue un agente de bienes raíces que afirmó que en enero de 2003, 3 semanas después de la desaparición, Scott se le acercó porque estaba interesado en vender la casa de la pareja tal como estaba, con los muebles incluidos. Un vendedor de autos también testificó que Scott cambió el Land Rover de su esposa por una camioneta Dodge después de que ella desapareciera. Un auditor le dijo al tribunal que la pareja vivía por encima de sus posibilidades y había acumulado $23,000 en deudas de tarjetas de crédito. Mientras tanto, un buzo experimentado que ayudó a liderar más de 15 expediciones de buceo en la marina de Berkeley para buscar a Lacey señaló que las fuertes corrientes, el lodo espeso y las aguas oscuras hacían que fuera muy difícil buscar, incluso si alguien sabe lo que está buscando y dónde. El 12 de noviembre de 2004, el jurado emitió su veredicto, declarando a Scott culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por matar a su esposa y de asesinato en segundo grado por la muerte de Connor. Inicialmente fue sentenciado a muerte, pero en 2020 esto fue revocado y se le dio cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta octubre de 2022, Scott ha estado cumpliendo su condena en la prisión estatal Mule Creek en Ione, California.
Ha intentado apelar su condena en varias ocasiones, pero estos intentos de impugnación han sido infructuosos hasta ahora. Sin embargo, en la primavera de 2024, LA Innocence Project se involucró en su caso después de que la organización afirmara que se había encontrado nueva evidencia que respaldaba sus alegatos de inocencia. En la presentación, Leib afirmó que el caso de la fiscalía se basaba en pruebas circunstanciales y escribió: "No se encontró ninguna prueba directa, física o forense que respaldara alguna parte de la teoría de la fiscalía o que implicara a Peterson". La organización además declaró que descubrieron nuevas pruebas de que ocurrió un robo al otro lado de la calle de la residencia de Peterson, el mismo día en que Lassie fue vista por última vez. También declararon que tienen un testigo que cree haber visto a Lassie confrontando a los ladrones en algún momento después de que Scott se fue de viaje y que hay evidencia de sangre en un colchón dentro de la camioneta utilizada por los ladrones. La camioneta fue incendiada en un aeródromo cercano. La muestra dio positivo para sangre masculina, pero la organización solicitó que se realizaran más pruebas. La organización también afirmó que las pruebas modernas sitúan la fecha de muerte de Connor entre el 28 de diciembre y el 5 de enero, lo que, según ellos, exculpa a Scott del asesinato de su esposa. Su teoría es que alguien secuestró a Lassie y la mantuvo cautiva durante varios días antes de matarla y arrojar su cuerpo a la bahía para incriminar a su esposo. La presentación del proyecto Inocencia de Los Ángeles incluye una declaración de 126 páginas de Scott en la que él aborda las pruebas presentadas en su contra. Él declaró: "No tuve absolutamente nada que ver con la desaparición de mi esposa y las muertes de ella y de mi hijo. No soy una persona violenta". Un exfiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers, Niyama Romani, no creía que las pruebas fueran suficientes para exonerar a Scott. Le dijo a The Guardian: "Quizás sea mi experiencia como exfiscal, pero cuando tienes una aventura y tu esposa embarazada aparece a muchos kilómetros de su casa, muy cerca de donde estabas pescando, no me parece una defensa muy sólida. No creo que esto sea suficiente para que Scott Peterson obtenga un nuevo juicio. No creo que esta nueva evidencia exonere a Scott Peterson. No creo que mucho de esto sea realmente nuevo". Scott Peterson sigue en prisión al momento de grabar este video. Por ahora no está claro qué le depara el futuro. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias opiniones y reacciones. Y recuerden darle me gusta a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por vernos. Manténganse alerta, manténganse seguros. Y nos vemos la próxima vez.